Yo no era íntimo amigo de Joseba, pero sí era amigo íntimo de José Luis. Y no puedo olvidar, José Luis no conducía, y me acuerdo de muchas reuniones después del foro, con Basta Ya, etcétera, de llevarle hasta el portal de su casa, justo donde fue asesinado, y una frase que no olvidaré nunca, ¿no? Esas largas discusiones ahí, parecía que en vez de despedirnos nos acabamos de encontrar. Dice, bueno, pero porque un día puedan disparar contra nosotros, puedan matarnos, dice, no por eso vas a dejar de escribir, ¿no? Es tremendo. Y claro, se reitera tanto. Yo soy el mayor de la mesa, probablemente de los que estemos aquí reunidos. Cuando me dicen, ¿qué hacía usted en mayo del 68? Esa pregunta tópica. Dije, pues yo había escrito un cuento que se llamaba Con tortura y me llevaron a la comisaría de San Sebastián a ver si pertenecía a ETA. Poco después, en el 70, escribí una novela que se llamaba Cacereños sobre la emigración en el País Vasco, y lo que no consiguió pasar la censura de ninguna forma fue la sigla ETA. Pocos meses después no se hablaba de otra cosa y ahí seguimos hablando, ¿no? Es una reiteración tremenda. Y en todas estas reiteraciones, por hacer una reflexión, el miedo y la lucidez son dos cosas que tenemos que luchar por evitar una y conservar la otra o recuperarla. Algunos recuperarla no, porque parece que no la han tenido nunca. Y en toda la historia, lo malo de esto es que de todos los personajes, ETA y la gente de ETA, todo el entorno social, han sido las únicas personas verdaderamente lúcidas, coherentes, y por desgraciadamente muy constantes, ¿no? Desde siempre han dicho, somos terroristas, sabemos lo que queremos, lo vamos a conseguir por la fuerza. ¿Quién le ha dicho a usted que seamos demócratas? Nosotros somos terroristas, vamos a fabricar miedo y usted va a tener miedo. Podemos matar a personas significativas, pero también a cualquiera indiferenciadamente, con lo cual usted puede ser una de nuestras víctimas. Y usted se callará y con su silencio, lo quiera o no, va a ser cómplice de nosotros y va a aumentar nuestro grosor y poderío social. Y contra eso es lo que hay que luchar, porque ese miedo, ese silencio cómplice, menos mal que, bueno, después ese silencio se hizo manifestación clamorosa en la calle, gracias al esfuerzo personal de gente que está aquí. Después se hizo grito de no estamos de acuerdo y basta ya, etcétera, etcétera. Pero contra esa lucidez implacable que lleva unida una especie de sentimiento de culpabilidad, ¿no? Llegó un momento, y esto no ha desaparecido, es lo dramático, el miedo no ha desaparecido. Esa frase, la mejor pintada que pude ver en mi vida, en una pared de Lisboa, antes de que floreciesen los claveles. Di en la calle lo que hablas en casa. Eso en el País Vasco todavía se podía seguir pintando. No se dice en casa lo mismo que se habla en la calle. Y la lucidez, ese miedo te crea un sentido pues se lo puede crear a algunos y lo crea socialmente, porque la víctima algo habrá hecho y el victimario alguna razón tendrá, y hay una especie de culpabilidad que no sé por qué diablos a veces la han asumido más que nadie los políticos, y no digamos los políticos cuando llegan al poder y se hacen culpables, responsables ¿de qué? A mí nadie me puede hacer responsable del triste destino de la Beltraneja. Son otras cosas, ¿no? Y la lucidez tiene que llevar a ser implacables en la realidad, saber quién es el mal y quiénes son los malos. Con los violentos, con esos, tú no puedes negociar democráticamente ninguna cuestión política. Y no puedes hacerlo por la misma razón que no puedes admitir cuando los malos hablan de presos vascos, de sus presos, haciéndolo sinónimo de presos políticos. No existen presos políticos. Por supuesto que existen presos vascos, pero también existen presos calvos y presos filatélicos. Pero nadie está allí preso ni por vasco, ni por calvo, ni por filatélico, sino por haber cometido un delito, y muchos por delitos de sangre, ¿no? Y eso, hay que ser conscientes de eso. Y con eso no se puede negociar. Y hay que asumirlo, saber con quién te enfrentas y no ceder al chantaje del miedo ni tampoco a ese chantaje de esa culpabilidad remota.
Esto es, en realidad, un desahogo, pero sobre todo un abrazo muy fuerte a Pilar y a Maite, ¿no? Joseba personificando a todas las víctimas, uno solo de ellos personificando a las víctimas, y a todos los que hemos estado con ellos de una forma o de otra, luchando por la libertad, queriendo amar la libertad y sintiéndonos demócratas, en fin. Siempre con las víctimas, siempre. Atrás quedarán las penas de abril y la luna del viernes sin ti. Si con la pleamar se vuelve a nacer.